Bien, en estos momentos nuestra grabación está en curso. Buenos días, muchachos. Bienvenidos sean todos ustedes a la clase 39 de cálculo integral. El día de hoy vamos a seguir trabajando con sólidos en revolución. Solamente vamos a continuar, bueno, justo con todos estos que son relacionados a girar, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y, y nada más tenemos una función. Vamos a dar lo que es la introducción al método de arandelas, pero aclaro, no lo vamos a terminar de revisar hasta yo creo que sería el día, de pronto sea martes, o bien de pronto sería hasta el día jueves de la próxima semana, justo porque el día de mañana voy a dedicar a hacer, bueno, no les he mandado la lista de ejercicios que les haya prometido, justo porque estaba viendo cuáles serán como los ejercicios estratégicos para que ustedes puedan tener una mejor perspectiva de lo que es el curso. Evidentemente, bueno, ahorita les explico ya que esté la mayoría, cómo es que va a estar la situación de nuestro examen, ¿sale? Ok, bueno, fíjense bien. Vamos entonces, déjenme presentarles. Y ayer habíamos dejado un ejercicio pendiente, inclusive ya únicamente nos faltaba el sustituir en en nuestros respectivos límites de integración. Entonces, bueno, aquí estamos en la diapositiva, es la clase 39 de cálculo integral. Y bueno, habíamos dejado pendiente el ejercicio donde teníamos que encontrar el volumen del sólido de revolución que gira sobre el eje Y estaba sujeto a ciertas condiciones. Ya nos había quedado esta integral y únicamente nos faltaba sustituir. Recordemos que el sustituir únicamente lo hacíamos en el 1, justo porque en 0 no tendría sentido. Entonces, ojo con esos detalles donde podemos minimizar más el trabajo, ¿sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, si nosotros sustituimos para el valor de X, sí, es de Y, perdón, no X, porque estamos girando sobre el eje Y. Para Y igual a 1 nos quedaría pi multiplicado por, tendríamos aquí una fracción, y aquí tendríamos 1 elevado al cuadrado sobre 2, se quedaría aquí como menos 4 tercios. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría raíz cuadrada de 1 elevado al cubo. Y tendremos aquí que me quedaría más 1. Muy bien, aclaro, en esta parte también podemos decir, sustituimos en 0, pero bueno, nada más va a ser como de manera simbólica, justo para no perder la costumbre, que será el sustituir, ¿vale? Aquí sería 0 y aquí me quedaría más 0. Evidentemente ahí todo me quedaría 0, por lo tanto únicamente el volumen, déjenme llevarlo esto un poquito más arriba. Claro, esto es porque ustedes ya lo habían revisado, ya habíamos hecho los comentarios en la diapositiva anterior y bueno, tendríamos esta situación. Evidentemente aquí nos quedaría que el volumen, déjenme ponerlo en otra tonalidad, nos queda pi multiplicado por, tendríamos un medio, menos 4 tercios multiplicado por 1, porque bueno, 1 al cubo es 1, en raíz cuadrada me sigue quedando otra vez el 1, más 1 que tenemos aquí. Y esto va a ser igual, nos va a quedar pi, por, me quedaría un medio, menos 4 tercios, y aquí me quedaría más 1. Un medio más 1 nos quedaría 3 medios, y me quedaría aquí 3 medios, menos 4 tercios. Y entonces aquí nos quedaría pi, y vamos a resolver la respectiva fracción, y nos quedaba como 6, y aquí tendríamos 9 menos 8, y bueno, evidentemente esto es igual a pi entre 6, y ese sería el volumen que se genera al girar la región y es igual a x más 1 elevado al cuadrado con respecto al eje Y. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a este ejercicio? De mi parte no, profesor. Ok, perfecto. Anótenlo para que podamos continuar.
Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Bueno, fíjense bien, vamos a hacer otro ejercicio justo donde veamos que también se puede girar con respecto al eje Y. Muy bien, bueno, en este caso, déjenme duplicar diapositiva y vamos a hallar el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar sobre el eje Y. Ujú. La función sería x elevado al cubo más 1. Tendremos aquí que los involucrados será x igual a 0 y tendríamos y igual a 9. Claro, vamos a girar con respecto al eje Y. Muy bien. Perfecto, entonces aquí ya tenemos nuestro ejercicio planteado y lo que vamos a hacer ahora es justamente ver quiénes serían esas representaciones geométricas, ¿vale? Muy bien, déjenme aperturar GeoGebra y ahorita dejo de presentar para ponerles los detalles. Ujú. Ok, muy bien. Ok, muy bien, ya tenemos aquí GeoGebra. Y bueno, evidentemente vamos nosotros a ver que f de x, aclaro, pongo f de x porque como ustedes saben tengo que restringir mi función dadas las condiciones que tengo porque solo una parte de la función es la que debe de girar. Ujú. Muy bien, tendremos aquí x elevado al cubo más 1. Tendremos esta función y bueno, es claro aquí que por ejemplo tenemos qué pasaría en x igual a 0, aquí lo tenemos, y en y igual a 9. Muy bien, entonces eso lo que nos quiere decir es, si aquí tenemos esta recta, déjenme aquí, voy a ponerla de otro color. Ok, nos está indicando que nuestra función x al cubo más 1 va a iniciar desde aquí porque la recta en color rosa es justamente nuestro eje de revolución, porque está girando con respecto a y. Entonces, quiere decir que va a empezar desde 1 y para hasta 9. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente es este cachito, este que tenemos acá. Por lo tanto, mi función va a quedar definida, tendríamos que va a ser f y aquí tendríamos que va a ser desde 0 hasta, y por ejemplo en 2 es donde se cumple ese valor. Noten cómo si la quito ya me genera esa parte en la cual la estoy restringiendo. Es decir, hasta cierto punto tendríamos nosotros que esta función sería la que vamos, o ese pedacito es lo que nosotros vamos a girar. Entonces déjenme ponerla en este color verde. Un verde un poquito más oscuro. No, sí está bien este. Sí. Bueno, entonces aclaro, esta función va a ser girada sobre el eje en color rosa, que sería el eje Y. Muy bien, y entonces aquí lo que hacemos, déjenme ponerle el texto, nos va a quedar f de x es igual, perdón, aquí sí va a ser y. Así para seguir la misma notación de lo que tenemos en las diapositivas. Entonces nos va a quedar x al cubo más 1 y tendremos este tipo de función. Ok, muy bien. Déjenme tomar una captura para que veamos qué es lo que sucede. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la vista gráfica en 3 dimensiones, pero aclaro, tenemos que generar primero nuestro respectivo deslizador. Ok, sería 720 y aquí vamos a colocar alfa. Muy bien, y bueno, aquí vamos a generar nuestra vista en 3 dimensiones.
Ok, vamos a darle desde menos 11 hasta 11. Igualmente desde menos 11 hasta 11. Y lo mismo también para el eje Z. Sería desde menos 11 hasta 11. Ok, ahí está. Y déjenme ponerlo en perspectiva. Ya sabemos que esta va a ser mi función. ¿Sale? Aquí ya la tenemos. Y ojo, mm, sí, está bien así. Bueno, fíjense bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear la rotación de vida. Entonces tenemos esta función. Ok, no me funcionó. Un momento. Ok, a ver, otra vez. Ok, es esta función y se gira con respecto a este eje que sería el eje vertical y sería en un ángulo alfa. Muy bien, déjenme aquí, si ustedes se dan cuenta ya empezó como a tener un rastro, es lo que se va a empezar a girar. Y bueno, vamos a justamente a que muestre ese rastro, vamos a darle en play y bueno, vean cómo me está generando ese tipo como de tazón. Y ya eso es lo que me genera cuando giro. Si me voy acercando, evidentemente, vean cómo es que va funcionando esto. Que no se ve del todo completo. Ok, yo creo que sí. Ok, ya está, ahora sí completo. Fíjense bien, nos genera este tipo como de tazón. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda sobre la figura que nos está generando al girarla. Ok, perfecto. Déjenme entonces, voy a tomar una captura correspondiente. Y voy a ponerla en mi presentación original. Bueno, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a poner todos esos detalles en mi presentación original. Muy bien, ya lo tenemos de esta forma. Tenemos esa especie de y es igual a x al cubo más 1 y eso fue lo que nos generó al girarlo. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a calcular el volumen, pero antes de calcular el volumen, bueno, ya sabemos que va a ser desde 1 hasta 9 por esta condición que tengo sobre la y, pero tenemos que despejar justamente nuestra variable x. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Vamos nosotros a tener x al cubo es igual a y menos 1. Y bueno, aquí a la x le estorba el cubo, pasa del otro lado como la raíz cúbica. Entonces, x es igual a la raíz cúbica ¿de quién? De y menos 1. Y ya tendremos cuál sería mi función en términos de la y. Ahora, dado que estamos sobre el eje y, es claro aquí que nosotros tenemos que poner todo en términos de ese parámetro y ya sabemos que nuestra integral va a ser desde 1 hasta donde llegó aquí al tope, que sería 9. El 9 deviene justo de esta parte. Y el 1, pues si sustituimos x igual a 0, me queda 0 al cubo es 0, más 1 me va a quedar justo este 1 que tenemos aquí. ¿Por qué digo y hago esto? Bueno, porque recuerden que nosotros tenemos que ver qué sucede con respecto a los ejes en Y, ¿sale? Porque estamos girando justo en esa dirección. Muy bien. Vamos entonces a colocar la expresión que va a modelar justo al volumen de ese sólido y nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener aquí, pensamos de pronto, vamos a ponerlo en color morado. Entonces va a ser volumen es igual a la integral ¿de quién?
desde 1 hasta 9 de mi función, bueno, sería primero pi, multiplicado por, me va a quedar, bueno, aquí va a ser al cuadrado, diferencial de y, y tendremos aquí la raíz cúbica. ¿De quién? De y menos 1, ¿sale? Y entonces ya tendríamos esta integral. Ahora, si nosotros lo reescribimos, nos va a quedar igual. Tendremos nosotros la integral desde 1 hasta 9 y aquí tendremos, sería y menos 1 y por la regla del exponente fraccionario sería elevado a la 2 tercios. Entonces ya tendremos esa expresión, la cual vamos a resolver mediante cambio de variable y de una vez me voy a aventar con todos los límites de integración. Entonces, por ejemplo, noten cómo aquí ya estamos utilizando, ya no son como en los anteriores casos, donde teníamos de pronto las integrales inmediatas. Entonces, fíjense bien, u es igual a y menos 1. Por lo tanto, la derivada de u, me va a quedar únicamente como la derivada de y. Y aquí tenemos esta situación. Ahora, ¿qué pasa para el valor de 1? Es decir, el límite inferior. Entonces nos va a quedar u es igual a 1 menos 1. Esto es igual a 0. Y ya tendríamos esta expresión. Y en la siguiente me va a quedar u es igual, me va a quedar aquí 9 menos 1. Esto me queda 8. Entonces nuestros límites de integración serían desde 0 hasta 8. Por lo tanto, fíjense bien, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener volumen, lo voy a poner en un morado más oscuro. Entonces aquí ya lo tendríamos. Y nos quedaría esta expresión. Sería la integral desde 0 hasta 8. Y aquí tendríamos nosotros de pi. Pi no cambia, pi queda invariante. Y aquí me quedaría u elevado a la 2 tercios. De tal manera que esto es igual, nos genera pi multiplicado por, y aquí tendremos fracción, y recordemos la regla del exponente para integrales, nos va a quedar u elevado a la 2 tercios más 3 tercios, nos queda 5 tercios, entre 5 tercios. Muy bien, esto nos va a quedar, si lo invertimos, va a ser 3 quintos de pi, por me quedaría u elevado, bueno, vamos a poner raíz cúbica de u elevado a la quinta potencia. Muy bien, y si sustituimos nos va a quedar 3 quintos de pi multiplicado por, vamos a sustituir primero el valor para cuando vale 8. Entonces aquí nos quedaría el valor de 8 menos el valor de 0. Y esto es igual, el de 0, pues ya no puedo hacer nada, pero me quedaría la raíz cúbica de 8 elevado a la quinta. Entonces me va a quedar 3 quintos de pi por, y ojo acá, porque lo que puedo hacer es colocar el 8, por ejemplo, lo puedo ver como, si lo vemos en términos de 3, déjenme jugar aquí tanto con los radicales, me va a quedar, sería 8 elevado al cubo por 8 elevado al cuadrado. Y entonces si nosotros separamos, nos va a quedar 3 quintos de pi. Y aquí nos quedaría, si separamos dichos radicales, nos quedaría como, sería la raíz cúbica de 8 al cubo. Y aquí tendríamos por, me quedaría la raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. Para el primer caso, donde tenemos, déjenme ponerlo en otro color. Ok, ¿dónde está el rosa? Ok. Muy bien. Para el primer caso que nosotros tenemos, va a ser 3 quintos de pi. 3 quintos de pi. Y ojo, esta expresión me quedaría, dado que nosotros tenemos raíz cúbica con el 3, se simplifica y únicamente me queda 8. Y en este caso, este lo podemos ver como 8 multiplicado por 8.
Ujú. De tal manera que si otra vez vuelvo a separar, nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros esta expresión y aquí tendríamos raíz cúbica de 8 multiplicado por raíz cúbica de 8. Esto es igual, nos va a quedar 3 quintos de pi por, me quedaría 8 y recordemos que la raíz cúbica de 8 es 2 y aquí tendríamos por 2 y me va a quedar igual, tendríamos 3 quintos de pi por, me va a quedar 8 por 2 son 16 por 2, me quedaría 32. Y esto es igual, nos queda 32 por 3, me quedarían 96 quintos de pi. Y ese sería nuestro volumen. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? Con toda confianza, Diana. ¿Vamos bien? Cualquier duda, reitero, con toda confianza, ¿eh? Ok, no sé si pueda continuar, muchachos. Ustedes digan. De mi parte, sí, profesor, puede continuar. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ojo, no se les olvide cómo es que integramos. Aquí, bueno, ya fue un poquito más compleja, pero no es tan difícil, ¿sale? Ok, bueno, en esta parte, por ejemplo, ya hemos visto, por ejemplo, todas las funciones algebraicas, es decir, bueno, no todas, me refiero a que el término todas se refiere a que ya hemos visto cómo se realizan sólidos en revolución con respecto a funciones algebraicas. Ahora, pero ¿qué pasa si tenemos las funciones trascendentes? Es decir, aquellas donde son de seno, coseno o la exponencial. Vamos a comenzar por una función trigonométrica y vamos a ver qué sucede cuando la giramos. Fíjense bien. Vamos a encontrar el volumen del sólido de revolución que se gira sobre el eje X, vamos a ponerlo sobre el eje X, y que está sujeto a las siguientes condiciones. Muy bien, entonces nuestra Y es el valor absoluto del coseno de X y tenemos que va a ser Y igual a 0. Y tendríamos este intervalo de definición. Híjoles, a ver, este no era. Tenemos este intervalo de definición que dice 0, voy a ponerle aquí, menor o igual, que X, menor o igual, a, sería 2 por pi. Muy bien, perfecto. Ojo, porque aquí con este ejemplo que es muy enriquecedor, quiero comentarles algo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos trabajado el concepto de área, en área decíamos que iba desde, a veces había funciones y muy en particular cuando tenemos funciones trigonométricas, tenemos algo que se le conoce como el intervalo de definición versus el intervalo de integración, que son dos cosas totalmente distintas. Dependiendo del contexto del problema, puede suceder, y también nosotros vimos ejemplos con área entre curvas, donde los límites de integración coincidan con los límites de definición. Y eso todavía es mucho mejor, porque al final nosotros tendríamos que nuestra función no tendríamos que hacer ningún corte. Y aquí justamente nos da una clara idea en que este intervalo de definición va a coincidir con los límites de integración, porque si nosotros buscamos las intersecciones con el eje X, porque es donde vamos a girar la función valor absoluto de coseno,
No es tan sencillo como de pronto se suele pensar para situaciones algebraicas. Entonces, ojo, porque aquí ya tenemos la función coseno y aparte está en valor absoluto. Es un indicio aquí que la x va desde 0 a 2pi, sería como un foco de decir, ahí están los límites de integración, ¿sale? Entonces, ojo, porque no está difícil, pero sí hay que tener muy en claro el cómo manejarnos dentro de los intervalos. Bien, voy a compartir GeoGebra, déjenme nada más, voy a aperturarlo. Ok, y ya les comparto. Muy bien, entonces aquí tendremos GeoGebra. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos a definir a la función. Sabemos, por ejemplo, y aquí es donde voy a poner primero la f. Sabemos que f de x es igual al coseno de x. Sabemos que nos genera una tipo onda sinoidal, ¿sale? Para aquellos que estudian ingeniería, se refiere a que son referentes a señales que emiten ciertos aparatos, ¿sale? Inclusive ahorita en nuestra sesión, el hecho de que yo transmita mi voz y ustedes estén anotando es un claro ejemplo de ese tipo de señal, ¿sale? Bueno, pero aclaro, aquí, dado que la función es periódica de menos infinito a infinito, o bien dicho de otro modo, su dominio son todos los reales, sí tenemos que restringir hasta dónde la tenemos que graficar. Entonces, bueno, sabemos que una de las cosas es y igual a 0. Entonces aquí sería y igual a 0, que este eje no es otra cosa más que el eje de revolución. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí me va a quedar el giro sobre ese eje. Lo voy a poner en color rosa. Ahora, esta función está definida para la x que vaya desde 0 a 2pi. Entonces, bueno, pero antes, fíjense bien, vamos a definir g de x como el valor absoluto de f. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Bueno, lo que sucede, híjoles, algo hice mal aquí. Ahora, entonces, ya lo teníamos aquí. Vamos a poner h de x es igual a valor absoluto de f de x. Ok. Fíjense bien, porque voy a quitar nuestra recta. El valor absoluto lo que hace, recuerden, de manera intuitiva, lo que hace el valor absoluto es lo que es negativo lo vuelve positivo y el positivo lo deja igual. Nosotros sabemos desde preparatoria que cuando nosotros trabajamos con la función valor absoluto, nada más nos restringimos en ese tiempo para números. Y recordemos que en cuestión de los números, pues nada más decimos que el número no cambia, sino lo que cambia es de signo y todo se cambia a signo positivo. Aquí esto es un claro ejemplo en que la parte de abajo, esta parte que estoy teniendo aquí, tiende a irse hacia arriba, ¿sale? Entonces, ojo, porque aquí podemos quitar esta función y la función coseno en valor absoluto nos genera como un tipo seguimiento de un salto, ¿sí me explico? Entonces, vamos a restringir todavía más la función porque para la x está definida de 0 a 2pi. Es decir, tenemos, vamos a poner la función, sería h desde 0 hasta 2 y noten cómo es esta función que tengo aquí. Déjenme quitar por completo la función valor absoluto y tendríamos esta forma. O sea, esa sería mi región a rotar, ¿sale? Entonces, ojo, porque no está tan difícil, pero sí tenemos que hacer muchas consideraciones con respecto a mi función, el cómo va graficado. Entonces, voy a quitarle la etiqueta. Sí lo voy a dejar en color café, no tengo ningún problema con ello. Y vamos a generar nuestro eje de revolución que va a girar sobre el eje X, ¿sale? Recuerden que siempre cuando hablamos del eje X, su ecuación es y igual a 0, es como si fuese al revés. Y si hablamos del eje Y, su ecuación sería X igual a 0. Muy bien, entonces déjenme poner aquí, en este caso, nuestra función, que aquí sí la vamos a poner Y es igual a valor absoluto de la función coseno de X. Muy bien, entonces aquí nos genera esta función. Déjenme tomarle una captura para poder ponerlo en nuestra presentación original.
Ok, entonces reitero, no les debe de costar tanto trabajo porque al final ustedes en cálculo vieron algunas gráficas y vieron qué pasaba con el valor absoluto, en particular para el tema de funciones. Muy bien, muchachos. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos y es igual a valor absoluto de coseno de x, vamos a ver qué sucede cuando lo giramos con respecto a ese eje. Bueno, aquí vamos a tener que crear un deslizador y bueno, vamos a poner aquí ángulo. Aquí vamos a colocarlo con 720, por ejemplo. Ya lo tenemos aquí. Y bueno, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, vamos a abrir nuestra vista gráfica. Y déjenme aquí, voy a modificar un poquito los ejes porque la X la quiero tener desde menos 9 hasta 9, menos 9. Ok, yo creo que aquí lo voy a tener desde menos 2 hasta 2. Y el eje Z lo tengo desde menos 5 hasta 5. Muy bien. Y déjenme ponerlo de esta forma. Y ya tendríamos nosotros, esa sería como mi función. Evidentemente se ve más alargada justo por la parte en cómo estoy definiendo. Pero déjenme ponerla, a ver, en Y. Vamos a ponerle menos 1.5 para que no sea tan alargada. 1.5 hasta 1. No, me gusta. A 1.5, por ejemplo. Ah, ok, ahí ya se ve mucho mejor. Ok, bueno, entonces a partir de aquí que nosotros tenemos la función, reitero, esto es porque es la perspectiva desde cómo se ve, pero si lo acercamos se nota de esta forma. Muy bien. Bueno, vamos a generar nuestra rotación con respecto a ese eje y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos aquí rotación, vamos aquí a poner mi función, que sería esta función, con respecto a este eje y bueno, gira con respecto al ángulo alfa, que no es otra cosa más que nuestro deslizador. Por lo tanto, aquí, déjenme, voy a ponerle en nuestro rastro y vamos a darle en play para que veamos cómo es que está girando. Y si notamos, es una especie de espiral. ¿Sale? Y evidentemente nosotros tenemos que calcular el volumen de toda esa expresión. Muy bien, perfecto. No sé si tengamos alguna pregunta hasta aquí, ustedes digan. ¿No? Ok, perfecto. Voy a tomar una captura del gráfico en tercera dimensión. Bueno, fíjense bien, ya una vez que ya tenemos los detalles de cómo va girado, déjenme ahora, voy a calcular el volumen de ese sólido que se generó, ¿sale? Como de esa especie de espiral. Muy bien, y esto nos quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular entonces el volumen justo de mi sólido en revolución. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, pues es sumamente sencillo porque tendremos aquí que el volumen, ok, sería volumen es igual, tendremos que va a ser la integral desde 0 hasta 2pi. Y aquí tendremos que sería pi multiplicado por, sería, aquí va a ser el cuadrado diferencial de x porque estamos en este eje y nos va a quedar aquí valor absoluto del coseno de x. Ojo, porque aquí ya nos estamos enfrentando a otro tipo de integrales, ¿sale? Pero no es difícil, ¿por qué? Porque al final nosotros sabemos desde cálculo diferencial que cuando tenemos el valor absoluto y tenemos al cuadrado, esto no es otra cosa más que elevar al cuadrado
el mismo coseno. Es decir, esto nos va a quedar coseno elevado al cuadrado de x, ¿sale? Y aquí ya cambió la situación. Para resolver esta integral donde tenemos el coseno cuadrado, vamos a utilizar una identidad. ¿Y cuál va a ser esa identidad? Bueno, la tendremos de la siguiente manera. Vamos a tener aquí fracción y vamos a tener 1 más el coseno de 2x dividido entre 2. Muy bien. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos llevar ese 2 fuera y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener volumen va a ser pi entre 2, calculando, bueno, esa parte del 2 lo llevamos fuera de, y aquí sería desde 0 hasta 2 por el valor de pi, ¿sale? Y aquí nos quedaría multiplicado por 1 más el coseno de 2x diferencial de x. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar pi entre 2 multiplicado por ¿cuánto? Pues va a ser la primera integral, vamos a tener la integral desde 0 hasta 2 por pi, y aquí nos quedaría dx más, me quedaría, déjenme aquí copiar esta expresión, y me quedaría aquí por coseno de 2x diferencial de x. La segunda integral la podemos hacer mediante el cambio de variable, pero la voy a hacer como integral indefinida justo porque tengo que regresar justo a esta parte donde tenemos dx, ¿sale? Bien, por favor, anótenlo para que pueda continuar. Cualquier duda, reitero, con toda confianza, háganla, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Entonces, en este caso, ya una vez que tenemos esta parte de la integral, bueno, pues vamos a tener que utilizar el cambio de variable, pero reitero, voy a tener que utilizar como si estuviésemos con integrales definidas. Entonces aquí nos va a quedar volumen es igual y tendremos nosotros pi entre 2 y aquí nos quedaría en el primero x más tendríamos aquí la integral de quién. Bueno, pues vamos a hacer cambio de variable justo en el argumento de la función coseno. Por lo tanto, tendríamos nosotros que si u es igual a 2x, la derivada de u derivada de u sería 2 veces la diferencial de x. Por lo tanto, como ese 2 no lo tengo en nuestra integral original, nos quedará como du entre 2 es igual a la diferencial de x. Por lo tanto, aquí me va a quedar coseno de u. Y aquí tendríamos diferencial de u entre 2. Por lo tanto, nos va a quedar igual, sería pi entre 2 por, me va a quedar x más un medio, ¿de quién? De la integral del coseno de u, perdón, de u diferencial de u. Pero si nosotros nos acordamos, la integral del coseno, mediante fórmulas que nosotros ya la tenemos en nuestro respectivo formulario, sabemos que va a ser el seno, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría justamente pi entre 2. Ok, sería pi entre 2 multiplicado por, me queda x,
más, y si regresamos del cambio de variable, me queda 1/2 del seno de 2x. Muy bien, vamos a sustituir ahora los valores. Recordemos que nuestra integral va de 0 a 2pi. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Si sustituimos, por ejemplo, en 2pi, nos va a quedar pi medios por, me queda 2pi. ¿Ok? Y aquí me quedaría 1/2 del seno de 2pi. Ok, déjenme hacerlo más grandecillo. Y bueno, en este caso nos quedaría como, tendríamos nosotros menos, ok, déjenme ponerlo aquí. Y sería menos, aquí sería pi entre 2, y aquí nos genera 0. Y aquí tendríamos 2 multiplicado por 0. Evidentemente, todo lo que está después del menos nos va a quedar 0. Y, por ejemplo, aquí tendríamos, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos nosotros, sería pi medios, por, me quedaría 2pi, y me quedaría aquí más 1/2 de ¿quién? Del seno de 4pi. Pero el seno de 4pi, recordemos, por cómo está definida la función seno, eso me queda 0. Entonces, nada más me va a quedar aquí pi entre 2 multiplicado por 2 por pi. Y esto es igual, se simplifica el 2 y nada más me queda pi elevado al cuadrado. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a cómo obtuvimos el volumen de ese sólido? ¿Sí ha quedado claro? Sí, profesor. Ok, por favor anótenlo para que podamos continuar. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten. Cualquier duda, asimismo, también pregunten. No está tan difícil, muchachos. Nada más es como tratar de ver, o sea, el identificar de pronto cómo está definida mi función y ver cuáles son, por ejemplo, las restricciones que tiene. Recuerden, no siempre se coloca toda la parte para ponerla a girar. Generalmente se tiende a restringir, salvo que mi función sea como la del día de ayer, que fue una esfera. Ok, muchachos. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Fíjense bien, vamos otra vez a encontrar el volumen del sólido de revolución que gira sobre el eje X y está sujeto a las siguientes condiciones. Tenemos nosotros que la función sería y es igual a e elevado a la x. Y bueno, tendríamos nosotros, déjenme aquí, voy a ponerlo, la restricción sería con x igual a menos 3, x igual a menos 3. Y tendríamos nosotros la siguiente, que sería x igual a 2. Y tendremos la parte de y igual a 7. Y igual a 7. Muy bien. Bueno, fíjense bien. Aquí, evidentemente, dado que es la exponencial, no es como muy claro el hecho de cómo se cortan. Inclusive, si nosotros nos fijamos, cuando e a la x me queda menos 3, perdón, me queda 7, que sería este valor, no es como muy claro el saberlo, porque necesitaríamos ocupar la función inversa, que en este caso sería nuestra respectiva logaritmo. Entonces, aquí la situación es que ya me están indicando, dado que estamos en el eje X, que vamos a girar desde menos 3 hasta 2. Ahora, y igual a 7 se pone como una restricción en forma vertical, pero vamos a ver qué significa esa restricción. Entonces, déjenme, voy a dejar de presentar, voy a aperturar GeoGebra
y ahorita comentamos qué sucede con esta parte del exponencial. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Voy a ponerlo como f de x. F de x es igual, nos quedaría a e elevado a la x. Y noten cómo esta función, vamos a ver qué pasa desde x igual a menos 3 hasta x igual a 2 y tenemos y es igual a 7. ¿Ok? Entonces noten cómo tenemos esta función. Técnicamente lo que me está diciendo este problema es que desde menos 3 hasta 2 va a ser nuestro eje, de nuestra región donde la vamos a girar. Y donde se corten aquí, y igual a 7 y x igual a 2 hasta donde nos vamos a detener, ¿sale? Que esto es un valor aproximado, pero bueno, sería un poquito más latoso esta situación si de pronto nos pidieran girar con respecto al eje Y, pero afortunadamente como nos están pidiendo el giro con respecto a x, entonces no tendremos como esa situación. Ok, fíjense bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, fíjense bien, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Ok, a ver, voy a poner aquí que la función se defina f desde menos 3 hasta 2 y sería ese pedacito a considerar. Aclaro, también está restringido por la recta y igual a 7, ¿vale? Entonces déjenme quitar esta parte y ya sabemos que es este pedacito el que vamos a girar con respecto al eje X. El eje X tendría como ecuación y igual a 0. Ahorita lo escribo de manera correcta y tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, déjenme, quito la etiqueta y lo voy a poner en color rosa. Este lo voy a poner en esta tonalidad de azul y le voy a quitar nuestra respectiva etiqueta. Bien, aclaro, esta es la región que voy, o el pedacito que voy a tomar para poder girarlo sobre el eje X. Déjenme colocarle aquí nuestro texto y vamos a poner que aquí Y es igual a E elevado a la X. Muy bien, entonces ya lo tenemos aquí. Muy bien, déjenme tomar una captura. Ok, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la vista gráfica, pero antes déjenme crear nuestro respectivo deslizador. Entonces va a ser ángulo, vamos a dejarlo hasta 800. Ok, muy bien, aquí está nuestro deslizador. Y bueno, vamos ahora a aperturar nuestra vista en 3 dimensiones. Ok, bueno, dejen modificar los ejes. Pensemos desde menos 3 hasta 4. Aquí sería desde menos 1. No me conviene porque menos 11 hasta 11. Y aquí tendríamos desde menos 7 hasta 7. Muy bien. Déjame ponerlo desde esta perspectiva y notemos que aquí ya nos está quedando nuestra variable, ¿sale? En conjunto con nuestra función. Déjenme mover el deslizador aquí un poquito para que se vea cómo es que lo vamos escribiendo justo en 3 dimensiones. Entonces, ojo aquí porque vamos a crear entonces nuestra rotación. Sabemos que va a ser esta función con respecto a este eje que sería el eje horizontal, y aquí vamos a colocar el valor de alfa. Muy bien. Y bueno, voy a darle en mostrar rastro. Le damos en play y noten cómo ya nos los está girando. Noten cómo me genera. Es como una tipo trompetilla. Pero claro, no es la de Torricelli, porque la de Torricelli es 1 sobre x, ¿sale? Este sería mediante la función exponencial. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Qué hermoso se ve, ¿verdad? ¿Dudas?
No sé ustedes, pero estos son de los temas más maravillosos que hay de cálculo integral. ¿Saben ustedes, por ejemplo, hace como 2 meses estaba yo leyendo un trabajo que se hizo en, no recuerdo el nombre de la universidad, pero se basaba justamente en los sólidos en revolución, el cómo generábamos de pronto, eh, esto se utiliza, uno es para situaciones de cómo modelamos un nido, para situación de protección de animales, que yo creo que pasando el examen vamos a ver un ejemplo de ese tipo, pero se basaba más bien en la reconstrucción facial cuando alguien era, por ejemplo, tenía un accidente y estaba desfigurado el rostro. De hecho, con los sólidos de revolución podemos hacer que todo se acople de manera perfecta. Entonces, vean, ahí tenemos una aplicación hacia la medicina. Justo, bueno, no se hace con GeoGebra, se hace con un programa que es mucho más avanzado que GeoGebra, tiene mucho más funciones, pero vean, si por ejemplo GeoGebra ya tiene muchas cosas, y ustedes lo vieron, desde que vimos sumas de Riemann, no hemos parado de usarlo, ahora en sólidos en revolución, pues no es la excepción. Entonces, déjenme, voy a tomar una captura de lo que tenemos aquí en nuestra gráfica. Todavía aquí sigue girando. Ok. Perfecto, entonces déjenme, voy a tomar aquí mi respectiva captura. Perfecto, muy bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar mis diapositivas originales. ¿Ok? Ya tenemos esa función en conjunto en cómo se ve girado. Entonces, fíjense bien qué es lo que hacemos. Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a nosotros a generar el volumen. Ya sabemos que nuestra integral va a ser desde -3 hasta el valor de 2. Ahí es donde vamos a calcular dicho volumen. Por lo tanto, fíjense bien, el volumen lo voy a colocar aquí como expresión. Me va a quedar volumen es igual a la integral de quién. Sería desde -3 hasta 2. ¿De quién? Sería el valor de pi por, me quedaría aquí al cuadrado, diferencial de x, y aquí yo tengo e elevado a la x. Entonces, esto es igual, me quedaría como, tendríamos igual, y nos quedaría e elevado a la 2x. ¿Por qué? Porque recuerden que se suman se multiplican los exponentes. Ahora, esta integral, ¿cómo la vamos a resolver? Bueno, pues vamos a utilizar el cambio de variable. Noten cómo ya no se trata de integrales que son inmediatas. Ya es otro tipo de integrales y evidentemente mientras la función sea más compleja, implica que nuestro método de integración será también un poquito más complejo. Ok, fíjense bien. Vamos a hacer cambio de variable y para ello vamos a colocar que u es igual a 2x. Por lo tanto, bueno, déjenme ponerlo en otro color, en rosa, por ejemplo. U es igual a 2x. Entonces, la derivada de u va a quedar 2 diferencial de x. Pero evidentemente nosotros no tenemos ese valor y nos queda de u entre 2 es igual a dx. Y ya lo tenemos aquí. Ahora, para conocer los límites de integración, vamos a sustituir y me va a quedar para el primero, tendríamos u y aquí sería 2 multiplicado por -3. Entonces aquí nos quedaría -6. Y en el otro límite, déjenme ponerlo aquí, u tendremos aquí. Y en el otro límite tendríamos 2 multiplicado por 2, me quedaría 4. Entonces aquí me quedaría 2 y aquí tendríamos 4. Muy bien, ya tenemos nuestros respectivos límites de integración. Vamos ahora sí a calcular el volumen de dicho sólido. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Va a ser
sería desde menos 6 hasta 4. ¿De quién? Sería pi por e elevado a la u. Y aquí nos quedaría diferencial de u entre 2. De tal manera que esto es igual, nos quedaría como, sería 1/2 de pi, vamos a llevar todas las constantes fuera de, y sería pi entre 2, híjoles, no era como yo esperaba, a ver, pi entre 2, ahí está, y me queda esta integral de e elevado a la u, diferencial de u. Muy bien, y bueno, esto lo que nos queda sería pi entre 2, no, a ver, pi entre 2, perfecto, y aquí nos quedaría por e elevado a la u, porque recuerden que la integral de la exponencial es ella misma, y nada más tendríamos que sustituir pi entre 2, esto nos queda igual, sería e elevado a la cuarta potencia menos e elevado a la menos 6. Recuerden que en este caso la exponencial nunca va a ser negativa. Entonces, esto nos da como resultado, por aquí ya lo había anotado, sería 0. No, 85 punto, el resultado. Me queda e elevado a la cuarta menos e elevado a la menos 6. Se me queda 85.75 aproximadamente. Déjenme lo pongo así con el símbolo de aproximado. Aquí está, 85.75. Claro, esto es para que nos dé una mejor perspectiva de que nos queda un volumen grande, pero es positivo, ¿sale? No es que me salga negativo, o sea, no es que no pueda hacer eso, pero mayormente nos va a quedar positivo y es lo que estamos viendo a menudo, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a este ejercicio? Pregunten, cuestionen. ¿Vamos bien? ¿Seguros, muchachos, que vamos bien? Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a hacer otro más, pero que sea con la tangente y posteriormente vamos a explicar el método de las arandelas, que claro, ahorita les voy a definir qué es eso, cómo es que lo vamos a trabajar y bueno, continuamos entonces. Bueno, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien, continuamos entonces. Bueno, y vamos ahora a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Vamos a girar también con respecto al eje X. Y tendríamos que la función y es igual a la tangente de X. Tendríamos y igual a 0, que no es otra cosa más cuando giramos con respecto al eje X. Y tendríamos que X es igual a pi entre 4. Es igual a pi entre 4. Ok, perfecto. Bueno, aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver dónde se corta, entonces diríamos, nos preguntaríamos cuándo la tangente de X es igual a 0. Y pues tendremos un valor que sería cuando X es igual a 0. Realmente será que X igual a 0 hasta X igual a pi cuarto serán nuestros límites de integración. Bueno, pues vamos a averiguarlo con respecto a GeoGebra. Reitero, no es tan complicado. Déjenme nada más aquí, voy a aperturarlo. Sucede que siempre que hago un sólido en revolución, como es tan pesado esta parte, no se guarda, entonces por eso lo tengo que reiniciar. Ok, voy a dejar de presentar y voy a poner GeoGebra para que veamos qué es lo que está pasando. Ok.
Muy bien, en estos momentos, déjenme ver. Sí, ya se está presentando mi plano cartesiano. Ok, vamos a colocar f de x es igual a la tangente de x. Y ojo, porque aquí tenemos un problema, dado que tenemos que ver de dónde a dónde se va a graficar. Sabemos que la función tangente no es continua en el valor de pi medios, o bien si lo pensamos desde el punto de vista de los ángulos sexagesimales, no es continua en 90 grados. Pero bueno, espero y eso no genere confusión porque al final se puede restringir. Sabemos nosotros que tenemos x igual a 0, tenemos también y es igual a 0 y tenemos x es igual, tenemos fracción y aquí sería pi entre 4. Ahí está esa recta. Entonces, fíjense bien. Déjenme, voy a poner, por ejemplo, a ver, voy a hacer un acercamiento. Si nos damos cuenta y si giramos sobre el eje X, es claro que sería aquí en pi cuartos, que es donde me queda 1. Pi cuartos, ojo, aquí nuestro plano cartesiano en GeoGebra no tiene en términos de pi, por eso no se coloca. Pero evidentemente, bueno, sabemos que pi entre 4 sería tanto como dividir 3.14 entre 4, lo que resulta eso que es un decimal. No creo, déjenme ver aquí, no, vean, todo está en términos de números. No, no me lo dice mostrar. No hay como tal una manera en que me indique que lo va a poner en radianes. Etiqueta, unidad. Ah, miren. Ah, sí, sí hay. Ok. A ver. Si es así. mm, mm. Ok. Bueno. No nos compliquemos. Lo vamos a dejar así. No. Lo dejamos así en términos de ángulos. Ok. Bueno, fíjense bien. En este caso, entonces, nuestra región de integración nada más va a ser la función. Cuando va a ser f, va a ser desde 0 hasta, tendremos aquí, pi sobre 4. Y tendremos justamente este pedacito. Ahí está ese pedacito que tenemos. Ahora, ok, déjenme aquí. Vamos a hacer los cambios respectivos. A ver, aquí tendríamos nosotros, lo voy a poner en color verde. Y esta parte, la voy a poner en color, yo creo que rosa. Ok. Fíjense bien, muchachos, porque aquí tenemos que girar, no es toda la función tangente, ¿sale? Es solo una parte de, porque evidentemente tendríamos ciertas repeticiones, pero creo que aquí yo estoy poniéndolo en un color que no debe de ser, voy a ponerlo en este como turquesa. Fíjense bien, solamente esa región es la que yo debo de ver dónde está el giro. Por eso les digo, o sea, es muy importante ver de dónde a dónde se está definiendo nuestra respectiva función. Justo porque, bueno, porque tenemos que hacer ese tipo de consideraciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nada más la tenemos que tener restringida en esta parte, ¿vale? Entonces, ojo aquí, tendríamos aquí, voy a borrar mi función y aquí tenemos que nuestra definición sería y es igual a la tangente de x. Muy bien, entonces ya la tendríamos aquí. Y bueno, vamos a tomar una captura para ver qué pasa en 2 dimensiones. Ya sabemos que va a ser desde 0 hasta pi cuartos, ¿sale? Ok, déjenme, voy a ponerla aquí.
¿Ok? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar la vista en 3 dimensiones. ¿Ok? Déjenme aquí, voy a colocar gráficas. Ok, a ver, vamos a ver si así. Sí, yo creo que así ya va a estar bien. Fíjense bien, solo sería este pedacito. Ujú. Y bueno, vamos a crear nuestro respectivo deslizador. Ok, déjenme primero mover esta parte. Ahora sí, creamos nuestro deslizador. Vamos a colocar aquí ángulo. Pensemos que vamos a llegar hasta 900 grados. Y aquí sería, quito esta parte y voy a copiar este ángulo. Muy bien, aquí está. Y bueno, vamos ahora a nuestra vista en 3 dimensiones y vamos a generar nuestra respectiva rotación. Sabemos que va a ser esta función con respecto a este eje y el ángulo va a ser justamente el deslizador. ¿Ok? Déjenme aquí, voy a... y le vamos a dejar en mostrar rastro. Y bueno, vamos a darle play. Y esta sería nuestra región que está girando. Es un pedacito justo de la tangente. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ustedes digan. Reitero, cualquier duda, muchachos, con toda confianza, ¿eh? Sin problema. Ok. Bueno, fíjense bien. Una vez que ya tenemos nuestra gráfica, vamos a tomar aquí, voy a tomar una captura sobre el objeto que está aquí girándose. Ok, a ver, este sí lo tenemos. Y yo creo que aquí le tomamos la respectiva captura. Ok, muy bien. Entonces déjenme ponerlo en nuestra presentación original y ahorita les comparto. Muy bien, dejo de presentar para que le demos continuidad a nuestro trabajo y nos va a quedar de la siguiente manera. Muy bien, aquí ya lo tengo y justo esta parte es la que nosotros tenemos, ¿vale? Ok, fíjense bien. Ya tenemos quién es nuestra región, nuestra rama de integración, porque no tomamos toda la función tangente, sino solo la que está restringida desde 0 hasta pi cuartos. Porque recuerden que también va a estar restringida. ¿Y por qué sé que va a estar restringida? Bueno, muchachos, porque al final es una función de tipo periódico, dado que si pensamos desde la perspectiva de funciones o identidades trigonométricas, está definida justamente desde 0 a 2pi, pero se vuelve a repetir. O sea, hay cierta periodicidad y se define como seno entre coseno, ¿vale? Por eso es que aquí puedo afirmar con toda seguridad que evidentemente se trata justo de una función de tipo periódico y nosotros tenemos que tomar las respectivas, por decirlo así, las respectivas consideraciones dentro de nuestra gráfica. En sí, todas las funciones trigonométricas tenemos que hacerle lo mismo. Muy bien, entonces, llegado a este punto, ya sabemos que nuestro volumen va a ser desde 0 hasta pi cuartos. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar volumen, déjenme ponerlo en otro color. El volumen va a ser igual a la integral de ¿quién? Bueno, tendríamos nosotros a la integral desde 0 hasta, sería pi entre 4. Esto nos genera ¿de quién? De pi por, me quedaría aquí, la tangente de x. Todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x. Y bueno, esto es igual, nos va a quedar copiarlo esta parte y me va a quedar tangente cuadrada. Entonces aquí tendríamos, sería tangente al cuadrado de x. Muy bien, y esto nos queda igual, tendríamos nosotros
Recuerden, aquí utilizamos alguna identidad. A saber, será, déjenme ponerlo en color rojo porque siento que con este no se está percibiendo de manera correcta. Ok, entonces aquí en tangente cuadrada sabemos que hay una identidad que dice secante cuadrada de x menos 1, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesor. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ya sabemos aquí que la tangente al cuadrado es secante cuadrada menos 1. Ok, si nosotros separamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Yo creo que la voy a llevar aquí arriba, no sé, híjoles, ahí. Entonces, el volumen es igual, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener, ok, tendríamos nosotros esta expresión. Y sería en el primer caso, ok, déjenme aquí, voy a poner como secante al cuadrado de x. Sería pi por, me quedaría esta expresión, ok, menos, y tendríamos aquí nuestra integral, ¿de quién? De dx únicamente. Ok, fíjense bien, y aquí, ¿qué es lo que nos genera? Nos va a generar, sería pi, aquí nos faltó el igual, y tendríamos que la integral de la secante cuadrada ya la conocemos, esa es una integral inmediata y me queda la tangente de x menos 1. Y todo esto, perdón, menos 1 por x, y aquí nos genera x. Y bueno, esta integral se sustituye desde 0 hasta pi cuartos. Entonces, evidentemente en 0 lo vamos a poner, pero sabemos, nos anticipamos, en que no tendría como cierta solución. Tangente, entonces aquí vamos a colocar fracción. Aquí tendremos pi entre 4. Menos, sería aquí, pi entre 4. Muy bien. En el otro caso nos quedaría aquí menos y tendríamos en este sentido, sería en 0. 0 y aquí me queda 0. Muy bien, perfecto. Entonces ya aquí tenemos el volumen y esto nos va a quedar igual. Volumen es igual. Sabemos nosotros que, ok, volumen es igual a pi. Y ojo acá, porque tangente de pi cuartos, que sería 45 grados, nos da un valor de 1. Entonces aquí nos queda 1 menos pi entre 4. Y bueno, si nosotros nos damos cuenta aquí, nos genera igual, sería pi por, tendríamos aquí, sería fracción, sería 4, y aquí tendríamos nosotros 4 menos pi. Sigue dando positivo, ¿por qué? Porque pi, están de acuerdo conmigo que sería 3.14, 4 menos 3.14 nos queda algo 1.14 entre 4 y multiplicado por pi, me sigue quedando positivo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ustedes díganme, con toda confianza. ¿Vamos todos bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bien, terminen de anotar, por favor, para dar inicio al método de la arandela.
Muy bien, muchachos. Bueno, fíjense bien. Déjenme darles el método de la arandela. No sé si me dé tiempo porque estoy a 12 minutos de terminar la clase, pero sí les quiero explicar algo sobre nuestro examen. Bueno, en primer lugar, se le llama método de arandela porque ahora vamos a considerar dos funciones que se ponen a girar simultáneamente. Entonces, para empezar, pues la definición es qué es una arandela, ¿no? Si no, pues no entenderemos de qué estamos hablando. Pues fíjense bien, una arandela, y aquí lo puse en el buscador porque eso es como que nuestro, nuestro diccionario, por decirlo así, o nuestra fuente de consulta más rápida, ¿sale? Entonces, una arandela es justamente como nosotros vemos en los respectivos, como que le ponen a los tornillos para que se ajuste de manera correcta. Pero desde el punto de vista matemático, una arandela es aquella donde tenemos un disco que está perforado. Aquí es un claro ejemplo. Se le llama rondana plana, así es como se le llama en la ingeniería, rondana plana. Que justo ayuda para que cuando nosotros coloquemos un cierto tornillo no se barra, es decir, no se siga deslizando y por consiguiente podamos ajustarlo. Para eso sirve una arandela. Pero bueno, matemáticamente se le llama así, pero ya en la ingeniería se le conoce como rondana. Vean, es un disco que está perforado. Inclusive los CDs que nosotros tenemos son ejemplos de rondanas, ¿sale? Porque hay un circulito en medio. Y el circulito en medio es justo porque nosotros tenemos como cierta perforación porque no es continuo, no es a una función que se está girando, ¿vale? Bueno, fíjense bien. Entonces, aquí está la aplicación con respecto a qué es una arandela. Ok, entonces voy a dejar de presentar y bueno, voy a colocar mi presentación original. Ok, entonces voy a duplicar diapositiva y déjenme borrar solamente algunas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos funciones que se están girando? Ok, de igual manera tendremos nosotros nuestro eje de revolución porque hay un eje, aclaro, aquí estamos todavía en el caso cuando el eje de revolución es todavía nuestra respectiva, nuestro respectivo eje X o nuestro respectivo eje Y. Entonces, prácticamente, déjenme tomar una ilustración aquí, tenemos dos funciones, f de x y g de x. Entonces aquí vamos a tomar. Supongamos que tenemos f de x y g de x. Tenemos dos funciones que se ponen a girar. Aclaro, lo que nosotros habíamos establecido hasta ahorita es nada más el giro de una función, ya sea con respecto al eje x o bien al eje y. Por lo tanto, si nos damos cuenta, déjenme poner dos figuras. Vamos a generar aquí nuestras respectivas gráficas. Entonces, un momento, déjenme enviar el fondo, ¿sale? Y aquí tendremos nuestras respectivas funciones. De tal manera que si yo, por ejemplo, elijo, vamos a suponer el eje X, y me pongo a girar esas dos figuras, se toma esta región que estamos teniendo aquí. Tenemos, esta es la función f de x, quien sea que fuese f de x, y aquí tuviéramos la función g de x. Tenemos un intervalo que serán justamente, se puede que nos den las intersecciones o bien nos den de dónde a dónde, ¿vale? Eso es claro, depende de la naturaleza del problema. Se pone a girar con respecto al eje X. Evidentemente, si se pone a girar, nos va a generar una arandela. ¿Cómo sabemos que me va a generar una arandela? Bueno, déjenme poner el dibujo. Reitero, lo estoy expresando así porque en GeoGebra no puedo poner de manera simbólica. Entonces, de aquí nos genera este tipo de disco hueco. Eso es una arandela. Entonces, noten aquí qué es lo que está pasando. Tenemos ahora que aquí estaría definida por la función f, aquí estaría por la función g de x y aquí tenemos un disco hueco, ¿vale? Entonces, ahora, si nosotros vemos su representación, así como cuando nosotros hacíamos en GeoGebra,
nos va a quedar que el sólido en revolución nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí nuestro buen sólido de revolución. Y justamente lo tenemos que aproximar mediante esos discos huecos a los cuales conocemos como arandela. Entonces, déjenme aquí tratar de contextualizar y tendremos aquí primero la región. O sea, aquí tendríamos la región. Aquí tendríamos la arandela, que recuerden, arandela no es otra cosa más que un disco hueco, o bien tómenlo como la rondana, ¿sale? Y aquí tendremos el sólido en revolución. En revolución. Ok, fíjense bien. Llegado a este punto, lo que tenemos es lo siguiente. Ya una vez que nosotros hemos calculado, por ejemplo, la región, que claro, aquí se va a parecer mucho a cuando veíamos área entre curvas. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, en que teníamos que ver cuál era la función que estaba arriba y cuál era la que estaba abajo, ¿sale? Y bueno, evidentemente las intersecciones. Por eso no fue en balde que nosotros aprendimos el cómo calcular si es que se podían juntar, es decir, igualar dichas ecuaciones y ver cómo le dábamos solución mediante ya sea una ecuación cuadrática o bien mediante ciertos valores en una calculadora científica o en un graficador, ¿vale? Entonces, aclaro, tenemos una cierta región, formamos justamente lo que es nuestro disco hueco y generamos nuestro sólido en revolución. De tal manera, muchachos, déjenme tomar aquí una ecuación. Pensemos que vamos a tomar aquí el volumen. Sabemos que nuestro volumen va a estar definido desde A hasta B. ¿Vale? Y nuestra función, ojo acá, se va a modificar. ¿Por qué? Híjoles, bueno, lo voy a borrar todo, no importa. Aquí tendríamos que nuestro volumen, y de una vez lo cambio en otro color. Ok. Nuestro volumen sería justo la integral desde A hasta B. ¿De quién? De pi. Y ojo acá, porque como estamos manejando en un disco o bien en una arandela, estamos formulando justo la parte de este disco hueco, pues tenemos que tomar quién sería el radio mayor menos el radio menor, que es el que está formado por el pequeñito. Pero recuerden que el radio siempre está muy relacionado porque va en función de nuestras respectivas regiones. Es decir, que depende del radio, justo va a depender de la función o de la definición misma. Por lo tanto, aquí nos genera de la siguiente manera. Tenemos que considerar, como yo les decía, en el caso del problema de área, cuál es el que es más grande y cuál es el que es el más pequeño. Es el que está arriba menos el que está abajo. Por lo tanto, aquí tendremos f al cuadrado de x menos me quedaría g elevado al cuadrado de x. Y así es como definimos el volumen de dos regiones que se están girando, ¿sale? Aclaro, esto deviene justamente de cómo nosotros lo estamos estableciendo, ¿sale? Ok, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto al método de Arandela? Es una generalización de lo que hemos estado trabajando. Preguntas. Ok, muy bien. Ahora, no me va a dar tiempo de realizar un ejercicio sobre el método de arandelas, pero no se preocupen, lo que me interesaba era llegar a que ustedes conocieran qué pasaba cuando dos funciones se giraban. Bueno, bien, como no tenemos ninguna duda, déjenme comentarles rápidamente el examen, ya que está en la mayoría. Les recuerdo que el examen es el próximo miércoles, ¿sale? Ya evidentemente el día de mañana les pongo bien la fecha, todos los detalles, el miércoles 27. Ojo, requiero por favor de la cámara encendida durante todo el examen. Ya ustedes conocen cómo va la modalidad. Pero algo importante a mencionar es, ustedes recuerdan que yo les dije que les iba a subir unos ejercicios. No se los he cargado porque estaba viendo de qué manera, porque sí es bastante material. Son 5 temas que estamos evaluando por partes trigonométricas, fracciones parciales e impropias. Ustedes dirán, pues solamente son 4, sí, pero de esos 4
tenemos muchos casos a considerar. Lo voy a cambiar a realizar ejercicios propuestos para el examen, ¿sale? Y aquí lo voy a escribir en el chat para que quede evidencia. Entonces, el examen contiene 6 integrales, tanto para el examen que se haga en ese momento como para los exámenes extemporáneos, dependiendo de la situación, como en el parcial anterior, ¿vale? Pero 2 de ellos serán de la propuesta de ejercicios de manera literal, ¿sale? Entonces, muy importante, lo voy a subir en un rato, dado que estaba yo checando, les digo, son 16 ejercicios que yo tengo aquí, pero 2 de ellos, aclaro, 2 de ellos están de manera literal, los voy a poner en el examen. Entonces, prácticamente su trabajo sería resolver 4, pero de esos 4, si ustedes entienden, todos los ejercicios que yo les voy a proponer son muy parecidos, ¿sale? De pronto sea que le cambie un cuadrado o un cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy importante, mañana voy a atender esta situación donde les voy a dar como algunas técnicas, algunos trucos para que podamos resolver nuestro segundo examen parcial. Preséntenlo, muchachos, no se queden sin hacerlo, porque es importante para que, si de pronto estamos mal, ver de qué manera podamos resarcir todas las dudas que tenemos. Entonces, aclaro, 2 de estos ejercicios van a venir en el examen de manera literal. No le muevo ni la coma ni nada, todo va a ser igualito. Entonces ya nada más su trabajo será resolver 4 ejercicios, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, no los entretengo más. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos mañana para la resolución del examen. No lo voy a poner como tarea, lo voy a poner dentro de las publicaciones de Classroom. Cuídense mucho y que pasen bonito día. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana. Cuídense.